Qué grandes son tus obras, oh Señor. Cuán profundo tus pensamientos. Muchos son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Salmo 45, el que leí anteriormente, Salmo 92:5. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Salmo 139:17. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos en esta hora y exaltamos tu nombre. Gracias por tu palabra, por tus promesas, por el pacto que has hecho, Señor, con nosotros, con tus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú cuidas de los tuyos, Señor. Tú cuidas de tu creación, de lo que tú has hecho con tus manos. Somos obra, Señor, de tu palabra, obra de tus manos, Señor. Somos tu creación, Señor. Y por eso te adoramos en esta hora, porque no existe ni existirá alguien como tú. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque eres inmutable, que es una de tus descripciones, Señor. Así te manifestaste y así te quisiste expresar. En algún tiempo y en algún momento fue una de las revelaciones de lo que eres tú, Señor. Y es esperanzador saber que eres inmutable, que no cambias, que eres el mismo ayer, hoy y por siempre, que no eres hombre, no piensas como los hombres, sino que nuestra esperanza está en que tú eres fiel y te mantendrás fiel por amor de ti mismo. Y en tu palabra nos has dado el descanso para poder hallar el oportuno socorro, para poder hallar el rescate que en tus palabras se encuentran, para rescatar a toda vida, toda alma, toda persona, por tus promesas, Señor. Y es por tus promesas que estamos de pie, y es por tus promesas, Señor, que caminaremos hacia lo invisible. Gracias, Señor, recibe toda la adoración. Gracias por Jesucristo. Y gracias, Señor, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por tu palabra. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, pidiéndote, mi Dios eterno, que tú trabajes en nuestros corazones, en nuestras mentes. Porque realmente, ¿quién puede comprender tus pensamientos? ¿Quién puede realmente entenderlos, a no ser que tú mismo des la capacidad para que el hombre pueda comprender? Pero por eso dice y establece tu escritura que tus pensamientos están muy elevados, son muy altos tus pensamientos, y tus caminos son mucho más altos que los nuestros. Así también tus pensamientos y los planes que tienes. Gracias porque tu escritura dice que tus planes son planes de bienestar, para darnos el final que estamos esperando. Aquellos que guardamos la esperanza de ver cara a cara a nuestro Jesús y de entrar en esas promesas eternas, mi Dios eterno, de participar de la vida eterna, porque todo es por una promesa. Y esa es nuestra esperanza, Señor, mi Dios eterno. La esperanza que no nos avergüenza, porque es la esperanza de que cielo y tierra y todo lo que hoy conocemos y damos por hecho va a desaparecer. Pero la promesa que tú nos has hecho a todo aquel que la recibe es un cielo nuevo y una tierra nueva en el cual jamás va a ser conmovida. Y es donde nunca más va a haber dolor ni enfermedad, ni cosa perversa, dice, cosa impía, inmunda, dice la Escritura, no podrá entrar en ella, no habrá maldad, inmundicia, porque esa es la promesa. Muchos le llaman, o también es conocido como el paraíso, pero para mí y para los hijos que hemos entendido es mucho más allá que un paraíso, porque tú estarás morando con nosotros
y nosotros contigo. Y ya te conoceremos tal y cual eres, Señor. Y estarás con nosotros y tú mismo nos pastorearás. Esa es la promesa. Y esa es la promesa que el que espera en ella, el que pacientemente cree en ella, aguarda en ella, esta vida ha de pasar. Pero tu promesa se cumplirá. Y todos aquellos que guardamos esta esperanza, nos purificamos en ella misma. Así que te damos gracias, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que aún no han conocido, no se les ha revelado la palabra de justicia. Como también andábamos muchos de nosotros perdidos, atrapados en este mundo. Pero gracias que tu misericordia nos alcanzó. Tu amor llegó a nuestras vidas y usaste circunstancias difíciles para muchos de nosotros. Pero tú te revelas de la manera y en el tiempo y en el momento que tú quieras hacer. Solo estoy pidiendo en esta hora que asimismo, Señor, en tu gran amor que tienes para cada uno de nosotros, Señor, traigas a aquellos que en este día, en esta hora, que están viendo este mensaje que van a ver y a escuchar, son los que tú has traído para entregarlos a los pies de tu Hijo, a los pies de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que el ladrón, en el nombre de Jesucristo, sea aventado fuera. De hecho, en tu nombre lo echamos fuera. Toda mentira, todo error, toda cautividad es rota, porque tu palabra y tu promesa dice, conocerán la verdad, y la verdad misma los va a libertar. Es una promesa, y está escrito, Señor. Y eso es lo que haremos y lo que hacemos en este día y todos los días que tú nos permitas, anunciar las virtudes del mismo que nos llamó, que nos rescató de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Dios, al reino de la luz, porque fuimos trasladados para poder anunciar todas tus virtudes. Y mientras tengamos vida, Señor, y tú pongas las palabras, eso haremos. Como hemos sido rescatados por gracia, en tu nombre lanzamos las redes y las palabras que también salvarán a muchos. Eso creemos, porque tu palabra jamás es enviada sin que ella haga lo que tiene que hacer. Tu palabra será enviada y ella hará para lo que ha sido enviada y regresará a ti cargada de fruto, de justicia. En el nombre de Jesucristo, Padre, atamos toda obra de Satanás, toda interrupción, atamos todo espíritu de estupor en esta hora, atamos todo espíritu de error y por el nombre de Jesucristo declaramos que queda deshecho y fuera de toda vida que en esta hora decida querer conocer lo que tu palabra enseña, toda la verdad, no conocer la verdad. Esta palabra es para aquellos que quieren conocer toda la verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe toda la gloria, adoración y honra, porque solo tú eres digno y solo tú la mereces. Nuestro Señor y amado Señor Jesús, gracias. Amén. Amigo, bienvenido. Y vamos de entrada, quiero ilustrarte un pensamiento. Quiero que imagines una báscula, una balanza en este momento. Es la forma que quiero que pienses en esa balanza, y puedes pensar en la balanza de la justicia, ¿no? Y quisiera que pensaras y en este momento en un extremo tomaras y pusieras la verdad y en otro extremo pusieras la mentira. Y en este caso particular la balanza se va a inclinar hacia la verdad. Pero para que la balanza se incline, tiene que haber un peso, ¿no? En una balanza natural, vamos a obviar ahora mismito la verdad y la mentira. Vamos a imaginarnos esa balanza, y en una balanza se va a inclinar a donde tenga el mayor peso. Y hoy pues vamos a hablar la escritura
Y quiero partir del Salmo 119, 160 es el verso, y dice de esta manera: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Cuando investigamos por el Strong, porque lo que quiero que sepas es esto, quiero que comiences para poder romper y desligar todo lo que es las estrategias de Satanás, los enredos de palabras y todas estas cosas que el maligno con toda intención ha causado para evitar que toda la verdad salga. Mira, yo te lo resumo de manera práctica. Todo aquel que quiere conocer toda la verdad necesita conocer toda la Biblia, o más bien necesita leerla, estudiarla, conocerla. Y lo que voy a decir otra vez en este momento dado es: hoy vamos a exponer, vamos a presentar en un momento dado ¿cómo podríamos decir? Un estudio breve, pudiéramos decirlo de esta manera, en lo más importante del nombre, de dónde sale, cuál es su origen. Pero lo que más me encanta, que es la parte donde sí voy a ocupar un poco de tiempo, es que la misma palabra, la suma de ella, el completo, la cabeza, ella misma hablando, vamos a poner por evidencia y vamos a hablar de dos fuentes distintas. Y vamos a escuchar lo que en su naturaleza, en el contexto, en lo que habla, en lo que el que está hablando de parte de Dios o el escrito de la Biblia, su propósito es enseñarnos una verdad. Y voy a exponer unas escrituras de manera completas para que se pueda ver capturar el pensamiento de quien lo está trayendo. ¿Cuál es el pensamiento? Eso va a derrumbar cualquier tesis de hombres o teología de hombres, porque muchas de ellas, aunque sí es cierto que no es denigrando o menospreciando, estamos hablando de lo falso, estamos hablando de lo que han hecho que haya causa de división, ¿ves? Y es precisamente que el pueblo de Dios, los hijos de Dios o aquellos que verdaderamente, indudablemente tienen un celo por Dios o un celo por su palabra, es necesario aquel que dice que tiene un celo de ser serio y responsable en no permitir que cualquier palabra o una palabra pueda llegar a ser una verdad sin el sello del Espíritu de Dios. Ahora, no es una falsedad, no es algo argumentativo en cuanto a, como les digo, el Espíritu Santo es algo real porque eso es parte del Evangelio. De hecho, eso lo estableció Jesús. Eso fue quien lo habló. Entonces, como digo, como trato de expresarle para mis amigos, los que están atrapados, engañados en diversas religiones, porque por las razones que sea, porque el diablo los engañó, no hay de otra. Usted tiene que comprender que la enseñanza va muy por encima de un texto. La enseñanza, que es el contexto, lo que significa contexto, el significado del contexto es las intenciones del narrador o el que lo habló. ¿Cuál es? ¿De qué está hablando? ¿Ve? Claro que analiza también tiempo, analiza cultura, envuelve el estudio completo, pero el contexto es por qué está diciendo lo que está diciendo y cuál es su punto, cuál es el propósito. Y mi invitación de manera seria es para que puedan despertar mis amigos que son llamados a la libertad. Y como les digo, nadie realmente
puede decir amar a Dios si no ama su palabra? Y mire, lo mejor de todo esto es que cuando el hombre trata de coger y sorprender a Dios, tratar de, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, sí, tratar de hacerse sabio quizás, o de comerse una Biblia, eso no funciona. La enseñanza que imparte es por el Espíritu. El mismo Espíritu te va a guiar, no es que tú te tengas que comer una Biblia, porque en verdad, de verdad no trabaja así. Es necesario tener un principio, un inicio, pero la realidad es que el impacto a nuestro espíritu, la transformación y lo que añade el depósito proviene guiado por el Espíritu. El Espíritu siempre te va a impartir a guiar. Y claro, uno pues inicia en algo, uno inicia leyendo, pero siempre esperando que el Señor sea el que imparta esa inteligencia espiritual. Bueno, vamos a ir a esa palabra suma. Cuando buscamos esa palabra suma, y en este caso estoy refiriéndome directamente a Strong, porque se puede tomar inmediatamente como nosotros la vemos, como suma. La suma es, como yo diría, o como es lo que he explicado en diferentes ocasiones. Si uno va a un tribunal de la humanidad, un juicio, o es acusado o es defensor, el punto es que la evidencia tienen que recopilar una evidencia abundante, sustancial, corroborada, que sea bona fide, y la suma, el monto, las evidencias, dando a entender que han sido investigadas, se ha rastreado el origen, se ha confirmado la validez de la misma, pues la compilación o las evidencias, la suma de todas ellas, van a inclinar la balanza a que se tome una decisión. Y se supone que la decisión sea, según la suma de la evidencia, que se tome una decisión de justicia. ¿Ves? Eso es en términos naturales hablando. Y eso es lo mismo que pretendemos por la palabra. ¿Ves? Entonces, eso es lo mismo que nos enseña esta palabra. Ahora, quiero que profundicemos. La palabra se encuentra en esa palabra, la suma, es aún más poderosa que todo lo que hemos hablado. Está en el diccionario Strong y es la 7218, 7218. Usted la puede buscar del hebreo y mire lo que traduce la palabra. Dice, la palabra en hebrea es rosh, de una raíz que no se usa aparte, singular. Entonces dice, son sus significados: sacudir, estremecer, menear. La cabeza como que se la menea lo más fácilmente, sea literal o figurativo, en muchas aplicaciones de lugar, tiempo, rango, alto, brazo, cabecera, cabeza, capitán, capitel, caudillo, censo, clima, comenzar, comienzo, compañía, coronilla, cuello, cuenta, cumbre, cúspide, delantera, director, encima, encrucijada, encumbrado, entrado, escuadrón, excelente, extremo, fino, gobernador, jefe, mando, momento, número, primero, principal, príncipe, principio, punta, razón, soberano, suma, tropa y velo. Ahora, lo más acertado de la palabra y la utilización en base a todas esas cosas que leímos son tres. Y entre ellas la principal es principio, es gobierno, es cabeza. Y en el caso de la utilización es sacudir. Entonces, se utiliza como censo por lo que estamos hablando. Cuando uno puede ver toda la palabra y la compila y permite que ella misma va a concatenar, va a haber un paralelismo y entre ellas se entrelaza la palabra, sin forzarla. Porque cuando hay un esfuerzo, como lo hemos hablado anteriormente, hay una manipulación.
hay una manipulación y hay un interés humano en eso. Usualmente eso es así. Porque en ella misma sola se interpreta, si la puedes leer con paciencia y si consigues y buscas qué es lo que quiere transmitir la enseñanza. Entonces, como Dios es Dios soberano y Él nunca se contradice porque causaría confusión, Él estableció un orden de las Escrituras y plasmó lo que es un Génesis, donde hay un comienzo. En ese comienzo Dios aunque había tratado con la humanidad, todavía no se revela o no da, se revela, me refiero para términos humanos. Y ahí es a donde vamos. Dios, donde primero hay una manifestación clara y donde Él revela quién es Él. Donde Dios finalmente le pone un alto al silencio y entonces da un nombre para que la humanidad pueda entonces identificar a ese Dios con unos adjetivos que lo describen, ¿ves? Y ese encuentro ocurre con Moisés. Ese fue el hombre que Dios le permitió tener ese encuentro. Ahora, estamos hablando de en el tiempo, en ese idioma que se usaba era el hebreo, ¿ves? Para empezar por ahí, entonces vamos a ir a Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora, ¿cuál es la profundidad y qué es lo que estamos trayendo? La importancia de esa manifestación es la primera manifestación, o más bien la más clara, donde dice yo soy el que soy. Cuando comenzamos a buscar qué es ese yo soy y qué pasó, en resumen, el impacto tan fuerte que tuvo, primero que ese yo soy es las letras del hebreo, hebreas. Es YHWH. Y significa el ser absoluto, eterno, autoexistente, que Él no necesita nada ni nadie para ser sustentado, es autoexistente, presente y activo. Esa Y que muchos por los años han traducido como Yahvé, Yahweh, es la misma pronunciación que los hebreos en ese momento dado no se atrevían por temor reverente, según ellos. Así fue que ellos comenzaron en llamarle a Dios Adonai, que en su traducción es, ya lo habíamos hablado, Señor. Pero así es que empieza el asunto en cuanto los hebreos toman esa decisión. Ahora, vamos a ver que hay en esa palabra YHWH hay un verbo que es ser. Y ese ser está conectado a existir o una existencia eterna. Cuando se aplica a Dios el verbo ser significa, como les dije, autoexistencia, eternidad y inmutabilidad. El que es significa el que es. Características permanentes, origen, profesión y identidad, definición esencial. Ahora, donde voy es que en esta expresión, fuera de lo que es el estudio de las palabras hebreas y de lo que realmente transmite, lo que estoy tratando de demostrar es que el Dios, el magnífico Dios, se manifestó a un hombre de carne y primeramente expresó, cuando Moisés le pregunta ¿cuál es tu nombre? Cuando me pregunten qué nombre voy a decirle, qué le voy a decir que me enviaron, dame algo para yo poderle darle a conocer quién eres tú, porque hasta esos entonces pues ellos
sí, Dios se había manifestado a Abraham y se había manifestado a Jacob y se había manifestado, pero no había pasado lo que en ese entonces iba a pasar. Y es que él había dado unas promesas a Abraham y que de él iba a salir una nación, y esa nación fue levantada en Egipto. Pero ahora Moisés va a libertar al pueblo de Dios. Y Moisés le hace esta pregunta. Y Moisés le dice, tú le vas a decir a ellos, yo soy el que soy. Punto. O sea, yo soy, la palabra yo soy, que es a donde vamos, yo soy, esa palabra es el nombre de Dios, el que yo soy. Esa fue la primera entre ellos. Y como ya hablamos, se traduce de esa manera. Ahora, si nosotros ahora vamos al Nuevo Testamento, donde hace aparición el Hijo de Dios, hace aparición nuestro Señor Jesucristo, estas palabras son las mismas, que es la que vamos a leer ahora, y ahora entramos ya en palabras de enseñanza y de contexto simple. No profundidad, no rebuscando cosas o argumentos, que si griego, que si palabras. No, vamos a entrar en la simpleza de las palabras y el sentido de lo que ellas mismas dicen, para beneficio de todos aquellos que aún han continuado creyendo enseñanzas heréticas o herejes, enseñanzas mentiras del demonio. Vamos a ir a Juan 8:58. Y aquí hay un choque, porque aquí el que está hablando es Jesucristo. Y dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, y mira, esto es simple, no te lo voy a complicar, solamente es para pensar. Vamos a pensar. De todas las religiones, vamos a pensar. Veamos el cuadro. Primero, ¿a quién le está hablando Jesús? Jesús, si usted busca Juan 8 y demás, usted se va a dar cuenta que siempre estaba rodeado, desde que lo juntó, de sus discípulos. Pero siempre aparecía la multitud y siempre tenía detrás de él a los fariseos, a los religiosos de la ley, a los que eran envidiosos. Punto y se acabó. Punto. Porque al kiosco se los iban a tumbar. Se acabó. Yo te lo estoy hablando ahora en español. A lo mejor no te gustan las expresiones o como lo digo, pues bueno, lo lamento, pero esa es la verdad. Él los llamó por su nombre, camada de víboras, lo llamaba Juan, y él porque realmente no lo aceptaban. Pero vamos al centro. Jesús estaba rodeado de fariseos, estaba rodeado de religiosos, estaba rodeado de personas doctas, conocedoras, estudiosos, como también estaba rodeado también de gente humilde, de pecadores. Pero usualmente cuando él estaba impartiendo, le hablaba a un grupo en particular. Y entonces ahora él está teniendo unos debates precisamente con los estudiosos de la ley. Ahora él va a tener una confrontación y él revela quién es él. Y quiero que notes una vez más, se encuentra en Juan 8:58. Amigo, tú no puedes quitar la escritura. Amiga, tú no puedes deshacer la enseñanza de Jesús. ¿Entiendes? Y así es que se descubre. Vuelvo y les digo, amigos míos, aquellas personas que insisten en alterar la escritura, tienen que comprender que sencillamente son hijos de Satanás. Tienen que entenderlo, aunque les sea difícil. Tienen que saber que son opositores de Jesucristo, que por lo tanto son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Olvídate, no te me confundas por apariencia. No te me confundas con lo que simulan o por la paz o por lo bueno que son. Ese es el grave problema en lo cual Dios está tratando con su pueblo, para que su pueblo, mira, tú sabes por qué la Escritura dice. ¿Por qué la Escritura dice que ese hombre inicuo, ese hombre perverso, esa abominación desoladora, que ya es el fin? Ya cuando llegue eso, ya entramos se entra en ese tiempo de prueba, de gran tribulación, y ese tiempo de los 3 años y medio, pero quiero que te concentres en lo que dice la Escritura. Mira, dice
que Dios permitió, porque Dios lo está permitiendo, pero es por algo. Pero dice que ese hombre, ese ser, esa entidad demoníaca diabólica, dice que se le dio poder para engañar. Entonces, esta gente le permitió sentarse en el trono, es tener autoridad y gobierno en lo eclesiástico. Pero está bien, vamos a sacar la palabra eclesiástica porque en ese término o contexto no es iglesia, sino el templo. Vamos a ver que eso es una temporada realmente, mayormente la prueba final. Pero el punto donde voy, para no estar brincando, sacándola de contexto, es que los llegó a convencer. Hasta que ellos despiertan, se dan cuenta y lo echan fuera. Y ahí ese hombre le va a hacer guerra. Ahí es que él le hace guerra. Amado, lo mismo está pasando hoy, ahora, en el presente, en lo que es la iglesia. Es lo mismo. Esa es la batalla que siempre, desde que comenzó el camino, desde que comenzó la verdad, el demonio siempre ha buscado destruir. Ahora, no te puede caber en la cabeza y no te puedes dejar llevar por apariencias, por su bondad o por las obras que haga de bondad, porque la realidad es que por los frutos tú lo vas a conocer. Y no estamos hablando, los frutos se los he dicho, pero mira, si fuera así, lo primero es la verdad. Vamos a empezar por ahí, la verdad. Eso es todo. Eso es todo. Y olvídate tú, yo no estoy hablando en carácter personal por si acaso, para el grupo que piensa o tiene un enredo mental. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la verdad bíblica. Tú necesitas entender que el que ha decidido amar a Dios se tiene que deshacer de todo aquello que le pueda nublar su buen juicio. Y tiene que tener entonces, recibir la palabra, entenderla y poder llamar las cosas como Dios las llama. Y Satanás no está jugando y él quiere matarnos y quiere robar la salvación. Y él no se va a presentar nunca como él es. Y tú lo vas a identificar porque es un enemigo de las palabras de Jesús. Es el enemigo. Entonces, retomando la palabra en Juan 8:58, mira lo que está, la enseñanza de Jesús. Eso es lo que te estoy pidiendo. Amigo, bueno, para mí, amigo, porque estamos detrás de tu salvación. Para mí. Puedo yo ser tu enemigo, pero para mí te voy a llamar amigo. Testigo de Jehová, mormones, adventistas, religión del Islam. Toda religión, toda falsa religión realmente. Y más los de testigos de Jehová que es una cosa bárbara. Pero son amigos, porque están llamados a recibir la verdad. Y hay pueblo de Dios. Y mientras el Espíritu me mande, mientras el Espíritu me guíe, yo no me tengo que justificar delante de nadie, porque es uno el que me justifica, ¿no? Así que mira, vamos a ir a la enseñanza. Podrás haber cambiado en esa Biblia palabras, pero la enseñanza no la puedes alterar. Vamos a ver qué hace con esta enseñanza de Jesús. Jesús en Juan 8:58 habla y le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y él utiliza las expresiones con toda intención. Si Jesucristo lo que venía era precisamente alborotar ahí para romperte la religiosidad, para romperte, darte de golpe. Pero lo hacía sabiamente. ¿Ves? Ahí sale primero está anunciando su ser. Él aquí está anunciando realmente, lo que pasa es que lo está haciendo de una manera no tan abierta, ¿ves? Pero esto es ya primeras enseñanzas, ¿ves? Y antes que Abraham naciera, entonces cuando tú buscas naciera, cuando tú vas a buscar ahí, que se los he dicho, porque esto está para los hijos de Dios. En la Biblia de estudio, la de las Américas, y también Reina Valera del 60, porque también la tengo, porque a veces se le cuelan algunas cositas a Biblia de las Américas y yo voy a Reina Valera y busco para seguir profundizando. O sea que yo no la he descartado, ¿ves? Uso ahora la de las Américas porque es más acertada en la traducción del griego.
Sin embargo, no la descarto, Reina Valera, porque me ha llevado a cosas que no la tiene la otra. Así que usted, todo estudiante del Espíritu Santo, usted equípese, pero con las palabras que son las más cercanas. Entonces, mire, cuando uno busca, dice, viniera a hacer. Entonces, cuando habla de que Abraham, antes que Abraham naciera, que más bien es, viniera a ser, antes de que él viniera a ser. Entonces, tú tienes que pensar en términos de divinidad, vamos, de santidad, el que puede llegar a pensar en eso. Pero Jesús lo que está diciendo es, antes que él viniera a ser, no solamente es la materialización de un cuerpo, de un feto que nació, antes que él viniera a ser, cuando hablamos del verbo ser, para aquellos que son verdaderamente más estudiosos, lo vas a encontrar que envuelve eternidad. Ese verbo, esa palabra ser, cuando aparezca, va ligada a eternidad. Entonces, él lo que está diciendo es que antes que ni tan siquiera estuvieras en planes, yo soy. Yo soy. Pero tienes que buscar esas palabras que están para los que quieren impartir la gracia y la verdad. Y la gloria es para Dios, porque es que Él es soberano y el Espíritu Santo de Dios que es el que nos regala, como lo hizo ahorita esta mañana. El enemigo trató de tirar sus dardos y sus cosas y ya casi por poco hasta no predico de momento en algún punto hasta que percibí entonces que era un engaño del maligno. Tuve que sacudirme, reprender al diablo, echarlo fuera, prestarme tranquilamente a escuchar lo que el Espíritu quería y vino, me la dio. Y no solamente eso, ya desde ayer me está dando señales y me lo confirmó. Por eso amo al Espíritu Santo y también le doy la gloria a Él, porque Él es el ser. La sabiduría está en Él, la inteligencia está en Él y le doy gracias por permitirme compartir la gracia de Él a mi vida para yo poderla expresar, para que puedan hallar salvación, liberación. ¿Ves? Entonces, retomando las palabras, cuando usted busca ser, el verbo, búsquelo, póngalo en computadora, en Copilot, póngalo en modo IA, búsquelo como, mira, también yo tengo esto. ¿Ves? Esto es gracias a mi esposa. Realmente esto se lo compré yo personalmente. 70 o yo no sé cuánto dinero me costó esto para ella. Y he terminado, ella lo ha usado, pero lo estoy usando yo. También lo uso yo. Es mi referencia para cuando Dios me pone a investigar. ¿Ves? Entonces, cuando usted busca el verbo de ser, y va ligado a todo lo que es eterno. Y nuevamente, Jesucristo lo que le está diciendo, esto es una enseñanza, papi. Mi amor, tú no puedes, haz lo que tú quieras. Cambia como les digo, J.W. Ward, esa Biblia no es una Biblia. Eso no es una Biblia. Eso no es una Biblia. Eso quitaron la palabra Señor porque entendieron el principio que yo le estoy enseñando. A la que se dieron cuenta que Adonai Señor, que el pueblo, los hebreos, ligaban a Dios como Señor y que a Jesucristo lo identificaron como Señor y sus discípulos, los más cercanos, le llamaban Señor. Esa palabra la cambiaron, la volaron en canto. La quitaron, la volaron en canto, le pusieron otro significado para quitarle la alusión a las personas del sentido. Pero puedes quitar la palabra, llévatela. Está bien, te la llevaste. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con la enseñanza? ¿La vas a cambiar también? ¿La puedes cambiar? ¿Puedes cambiar el contexto de lo que Dios habló? ¿De lo que Jesucristo está hablando? No puedes. No vas a poder borrar la palabra. Puedes volarla en canto. Pero siempre, siempre Dios tiene la verdad, toda la verdad, que es lo que estamos hablando. Entonces, aquel que quiere seguir aún anunciándose la verdad en una mentira, bueno, pues ya mismo, él mismo, entonces tomó su decisión. Ahora, esto no queda aquí, seguimos. Recordando que yo soy es el nombre por lo cual Dios identificó a su pueblo. Ahora Jesús ya no está chisteando. Y ahorita les voy a validar por si acaso, porque voy conociendo, o el Señor me está conociendo, la maldad del demonio, los pensamientos de Satanás o cómo él opera. Y ahorita les voy a validar en Apocalipsis. Con eso es que vamos a cerrar, magistralmente.
Y me gozo. Yo me pongo rápido, bien contento, porque es la verdad. Y yo me gozo con la verdad y la justicia de Dios. Entonces, vamos a leer ahora Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz de la vida, que es la que tenemos los hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo, el que nos cambió la óptica de poder ver. Por eso dice, nosotros ahora estamos bajo la nueva creación, bajo lo nuevo creado. Porque dijo Jesucristo dando la enseñanza a un docto estudioso de la Escritura, Jesucristo hablando con Nicodemo, él le dijo, de cierto te digo, que si el hombre, o sea, si no se nace de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. O sea, no puedes entrar, no puedes verlo, no puedes entenderlo. Entonces, nacer de nuevo es una forma, y es una única y exclusiva forma, es muriendo a lo que yo soy, lo que represento, aceptando el bautismo del Cordero de Dios, aceptando a Jesucristo, determinado y puesto que estoy para la muerte, para yo poder morir juntamente con Cristo en el bautismo y en la cruz. Y el nacimiento, por eso es que dice, lo que es nacido de carne, carne es, y te quedarás carne. Porque el nacimiento, ahora dice Jesús, enseñanza de Jesús. A ver si también me puedes arrancar al Espíritu Santo, que lo han arrancado. Por eso es que están muertos. Por eso es que están muertos. Porque la vida es el regalo que Cristo da a través de su promesa. Y el regalo de la vida es el Espíritu Santo, que viene a morar en los hombres. Y por eso no es de extrañar que ellos crean en la mentira y den su vida por una mentira, porque no han recibido la luz, el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Cristo que abre los ojos y, como dice, la enseñanza. Estamos hablando de la enseñanza. Búscala. A ver si también la puedes quitar de tu Biblia. Busca la enseñanza. Nicodemo, un de alta jerarquía en el gobierno eclesiástico, perdóname, deja quitar esa palabra, esa muletilla, en el gobierno que en ese momento había del templo, del tabernáculo, de religioso, pues él era un maestro. Y Jesucristo viene y le dice, lo que es nacido, vamos, lo que no nace, no puede entrar. Si no naces por el Espíritu, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y ya les dije, lo que es nacido de la carne, carne se queda. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y por eso, como vuelvo y les digo, no se puede nacer del Espíritu si no renunciamos y estamos dispuestos a aceptar las reglas como Jesús dice que son las cosas. Como el Padre dio el diseño, el modelo y la forma de hacer las cosas. Y esto es simple. Aquí estamos hablando de simpleza del Evangelio. Esto es los principios del Evangelio, que es ser bautizado en las aguas, creyendo que tú estás entregando tu vieja criatura, renunciando a tu vida públicamente. Esa es la señal y es el testimonio ante Dios y los ángeles, para que lo sepas. Eso no solamente es un simbolismo. Nunca me lo voy a tomar como un simbolismo. No es algo trivial, no es algo sencillo. No. Eso es una confesión pública y testimonio ante los ángeles y ante el Dios mismo. Y palabra, porque lo dice la Escritura, dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, hay que ser bautizado. Eso es un requisito. Y yo no juego con esas cosas. Ahora, de la manera o la forma que pueda ser bautizada, hasta con una botella de agua. Para el que tiene fe, para el que cree, todo es posible. Eso sí, eso te lo acepto. Pero el bautismo tiene que estar. Porque el bautismo da testimonio que tú eres testigo y participas de la muerte. Que tú estás enteramente entendido en que allí tú vas a morir. Y que se va a levantar un nuevo hombre. Y no, a mí no me pasó nada, no te de esto, a mí no me pasó nada, pero porque yo terminé, ¿verdad? Yo les hice esa historia, ese testimonio, pero Dios ha trabajado conmigo y esto es más que pasar. Eso es simplemente entender, creer por medio de la fe que tú estás participando
de lo que nuestro Señor dijo. ¿Ves? Y que te estás haciendo uno cada vez que tú tomas un acto como esto, con la seriedad que se tiene que tomar y con la fe que se tiene que tomar, tú estás participando, igual con la cena. Cuando tú comes la cena, por eso dice, no tomes la cena ligeramente, no tomes la cena del Señor de manera ligera. Toma la cena del Señor con responsabilidad y entendiendo que tú estás comiendo del cuerpo del Señor. Tú participas de la sangre del Cordero. Tú estás comiendo de su carne, que es la vida eterna. Estás comiendo de su sangre, estás tomándola. Para anunciar la muerte de nuestro Señor. Tú te haces uno con el Señor. Esos son mandatos, enseñanzas que están puestas. Entonces, nada de esto, el que no ha nacido por el Espíritu, no puede realmente participar de una manera vivida por el Espíritu, porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, de la única manera que se recibe, es primero recibiendo a Jesucristo como Dios y como Señor. Ni te creas que te vas a saltar el aceptar al Hijo en su totalidad de quién es Él y vas a poder participar del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el primero que no va a entrar, porque no perteneces, todavía no perteneces, y Él no mora de manera ilegal. El Espíritu de Dios mora de manera legal, y Él sabe los que son suyos, y por eso Él va a morar en la habitación donde se preparó el corazón para creerle a Cristo. Allí es donde el Padre va a enviar la promesa, que es la del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos por fundamento la enseñanza de Jesucristo es la que nos va a salvar de los enredos del diablo y de los hombres que son hijos de Satanás y mujeres que son hijas de Satanás. Y tú lo sabes precisamente porque insisten en hacer lo malo. Eso es lo que llama la Escritura hacer lo malo. No estamos hablando de cosas morales que también los hijos de Dios por el Espíritu ya no queremos participar y nos hemos apartado de muchas cosas. El que robaba no robe más, que haga con sus manos lo que es digno, útil y para poder ganarse la vida con las manos y todo eso. Estoy hablando de manera rápida para entender que no somos tampoco del extremo de la liberación, o más bien del libertinaje. Nosotros no estamos sin ley, tenemos la ley de Cristo, pero tampoco pretendemos, reconocemos nuestras debilidades y defectos. ¿Viste? Pero el verdadero fruto es la obediencia a la ley de Cristo. Entonces, yo te estoy hablando para que puedas ser libre del catolicismo, ser libre de los mormones, de toda esa mentira, de todo eso son herejías, son espíritus demoníacos. Entonces, si tú no tomas la decisión de pelear por tu salvación, si tú no tomas la decisión de romper con ese sentimiento de engaño que está dentro de ti, entonces aparecerá Cristo y tú te quedarás porque estás adorando a Satanás. No estás adorando a Cristo. No estás adorando al Señor. Te lo digo muy seriamente, muy sinceramente. Te lo digo muy sinceramente, por más bueno que parezca la religión que estás practicando, es una mentira. Y estás adorando a demonios. Punto y se acabó. Y te lo he probado y te lo seguiré probando mientras Dios me ponga a que estos sean los temas o el tema. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar porque esta es la palabra de vida eterna, la que puede salvar tu alma, la que de verdad puede salvar tu alma y también librarte a ti de que apostates de la fe. Porque ya muchos apóstatas hay. Así que, dice Jesús, le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces quedamos. Dice que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz del mundo. Entonces, la luz viene por medio del Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento, que se recibe al tú creer en las enseñanzas, en la enseñanza de Jesús. Vete y búscate a ver dónde está esa enseñanza de Nicodemo, y te invito a que leas la Escritura para que te convenza. Entonces, vamos a Juan 10, 11 al 16. Yo soy, vuelve y sale la palabra yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas,
ve venir al lobo y abandona las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Un solo pastor. Pues en esas ovejas del otro rebaño, ahí estaba yo. Y el Señor ya, gracias a Dios, me encontró. Yo tenía más cara de cabro. Es una broma. De seguro que sí, de seguro que sí. Yo era de los que brincaba la vela, pero el Señor está haciendo la obra. Bueno, pues está bien, no me voy carne, vámonos a espíritu de nuevo, volvemos aquí. Vamos a ir a Juan 1:1. Mira esto. En el principio, esto es palabra pura. Este es Juan, que quiero que sepas y quiero que entiendas que el apóstol Juan se diferenciaba de todos los demás. Y by the way, Cristo lo confirma cuando Pedro tiene un acercamiento, que es en el momento de la reconciliación de Pedro, cuando Pedro se reconcilia con el Señor y se encuentra. Pedro le reclama, mira, y porque nos está siguiendo. Juan no le soltaba ni pie ni pisada al Señor. El Señor se les escapaba. Nuestro Señor Jesucristo a veces se desaparecía para orar. Pero Juan no se les escapaba, no se le perdía ni pie ni pisada. Y Pedro le hace esta acercación, o más bien este anunciado a Jesucristo, y le dice, mira, y Pedro le dice, ¿y qué con este? Tú sabes, un poco de carne ahí de Pedro. Y Jesús le dice, ¿qué tienes que ver en español? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa lo que yo vaya a hacer con él? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué tienes que ver tú con eso? ¿Ves? Y lo que trato de decir con esto es para que comprendan que el apóstol Juan tenía una cercanía, un amor hacia el Señor. Es conocido como el apóstol del amor. Él era el que se recostaba al pecho, ¿sabes? Porque es que me han cogido las escrituras de Juan, del apóstol Juan, y las han crucificado, las han sanguinado, como si él, yo no sé, ¿ves? Y aquí estamos hablando que en el primer capítulo, primero que nada, Juan amaba a Jesús. No como los otros que escribieron, que muchos de ellos están, sus escritos a veces tienen, ¿verdad? Yo no voy a ir por ahí, pero Juan es el que escribió de todo lo que él consideró que era lo más que describía, lo más para él, lo que él vio. Por eso dice lo palpante, ese capítulo 1 de Juan está apelando al quebrantamiento de todo ser humano. Y él está apelando para que lo que nuestros ojos vieron, los que palparon con esa éxtasis, con esa verdad, él está tratando, él está impartiéndonos esa verdad. Él quiere que se nos meta por ojo, boca y nariz, que se nos incorpore estas palabras. Entonces la manera en la cual él expresa y abre y escribe por primera vez ese primer capítulo es precisamente rompiendo todos los debates y todas las cosas que el demonio iba a traer. Y ese primer verso de ese primer capítulo, el principio existía, el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verbo. Y si vamos a Juan 17:5, y ahora Jesús está orando, ahora ya no es el apóstol Juan o Juan que está hablando de Jesús, que está describiéndolo. Pero usted puede ver para que vea diferentes escenarios. En ese comunicado, Juan está describiendo cómo se le manifestó, se le reveló Jesucristo. Y por más que tratan de cambiar las palabras, Juan identifica a Jesucristo como Dios. Punto y se acabó. Lo identifica de todas las maneras posibles y explica qué era, cuáles son sus funciones,
cuáles fueron sus funciones. Él lo llama el verbo, porque vamos a llegar ahorita a la escritura. ¿Por qué lo llama el verbo? ¿Por qué? Vamos a llegar ahorita. Vamos a mantenernos aquí. Ahora ya no está hablando Juan, ponemos un paréntesis de Juan, porque ahora el mismo Jesús, estas son palabras registradas que Jesús dijo. Ahora Jesús está orando y en ese Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo, antes que el mundo existiera. Pausadamente lo voy a volver a leer. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo, antes que el mundo existiera. Trata de cambiar también esa palabra, a ver si puedes cambiarla. Pero bueno, ahora entramos y vamos a salirnos del apóstol Juan, que me lo han crucificado, las palabras y todo lo que él ha dicho, y con enredos y inventos, que si palabras griegas. Pero como les digo, pueden hacer sus inventos, sin embargo, el contexto, la enseñanza que está impartiendo, que el mismo Jesús habla, no van a poder alterarla. Sigue, como les hablé, que no estaba, nada de lo que, mucho de lo que no estoy hablando por mi cuenta. Lo que hablamos de Nicodemo, la enseñanza que Jesús estaba impartiendo, mira a ver qué tienes que decir de eso. Mira a ver qué tienes que decir, cuál es el nuevo nacimiento, a ver qué te inventas, qué se puede inventar el diablo. Por eso vuelvo y repito, el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. No es de Dios. Tan sencillo. Dice la Escritura que el que no tiene la simiente del Padre, el que no tiene la simiente del Hijo, el que no tiene esa simiente, no es de Dios. Punto. Puede adornarlo como te dé la gana, pero no es de Dios. Porque el Espíritu Santo vino a sellarnos como propiedad de Dios. En la función del Espíritu Santo, lo primero que hace ese es el sello. Ese es el sello. Dice que es un sello porque hemos sido una posesión adquirida, comprada. ¿Ves? Y envía el Espíritu Santo y sella para que el diablo sepa que le pertenecemos a Cristo. Por eso cuando el diablo me ve, huye y se revuelve sus entrañas y me odia. Y todos los hijos de luz, así pasan. Así pasa. Porque nosotros tenemos la vestidura de Cristo, tenemos la sangre, estamos vestidos con sangre. Cuando el diablo nos ve la derrota que Jesucristo le causó en la cruz del Calvario. Ve que él trató, ahorita el Señor me hacía ver, el Espíritu Santo me hacía ver, y el diablo también, por otro lado, fastidiando de momento en un punto dado, pero el diablo tuvo que salir huyendo porque el Espíritu le metió una pela. ¿Ves? Entonces el diablo trató de, como que yo no salgo extraño, cuerpo de humillación. Gacho, inmediatamente el Espíritu viene y dice, ¿qué cuerpo de humillación? El cuerpo de humillación lo cargó Cristo y allí murió venciendo la humillación que alguna vez Adán permitió con Eva y nos ha redimido para el Señor. En nosotros el cuerpo que tenemos, aunque ciertamente aún carnal, es un cuerpo redimido. Por eso la Escritura dice que nosotros somos los redimidos. O sea, ya no hay cuerpo de humillación, olvídate de eso. Eso son cosas del diablo. El cuerpo que cargamos es para la gloria de Cristo y Él lo ganó. Lo ganó para nosotros. Para nosotros. Humillado está el diablo y estará el diablo. Vamos allá. Vamos a Colosenses 1, del 13 al 23. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Aquí en quien está hablando ya es ahora el apóstol Pablo. Ya no es Juan, ya no es Jesús. Ahora es Jesús a través del apóstol Pablo. Y dice, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, verso 14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Si todavía a todas estas alturas se te ha hecho difícil de manera racional comprender la persona de Jesús o entender, pues mira a ver si de esta forma a lo mejor le entiendes. Él es la imagen del Dios invisible.
De manera sencilla, lo que está diciendo es que Dios tomó forma. ¿Ya? Eso es simple. Que lo que es invisible, que lo que no puedes ver, el ser humano, el hombre, no puede verlo, tomó una forma, se hizo visible y se llamó Jesucristo. Y ese es su nombre, el nombre que se nos entregó a los que creemos, para que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Entonces, puedes ver ese verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Pues ahí está, trata de entenderlo. O sea, Él tomó esa forma, tomó un cuerpo de hombre, un cuerpo humano, y a Dios le dio la gana de hacerlo. ¿Entiendes? Pero no por eso dejó de ser Dios. Él se limitó, o más bien, no usó sus beneficios o sus privilegios porque tenía que derrotar a Satanás. Por esa razón no lo hizo. Para humillar. Por eso es que cuando el diablo me vino con algo de humillación, el espíritu rápido le metió una pela. Y por el espíritu lo sacamos fuera. Porque es que la humillación en el cual los hombres andábamos, por medio del engaño, porque fue un mentiroso que hizo caer a la humanidad, es precisamente ese mismo cuerpo de humillación el que nuestro Señor Jesucristo adopta, humillándose a sí mismo. Por eso tomó la condición de hombre y andó en esa humillación, pero Él de nosotros no se humilla, o más bien no se avergüenza. Por eso es que nos llama a nosotros hermanos, dice la palabra, amigos y hermanos, amigos, y hermanos, algo así más dice, porque Él no se avergüenza de nosotros porque nos ama. Entonces Jesucristo se humilló, pero allí, en esa cruz, ese cuerpo que antes era, el diablo se jactaba hablando de humillación, Cristo nos redimió y rompió con esa maldición, y rompió con el poder que tenía la muerte sobre nosotros, y rompió con el poder de la humillación, de estar arrastrando esa maldición de Adán. Ciertamente todavía el Señor está bregando con nuestros cuerpos, pero ya no estamos en la condición. Dice la Escritura que ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. Perdió el poder, porque perdió, allí Cristo lo establece la Escritura. Ha sido roto. La humillación era porque eso era que arrastraba el pecado. El pecado se enseñoreaba del hombre, pero por Cristo Jesús, Cristo habiendo roto esa maldición, ya el pecado, nosotros no somos amos del pecado. El pecado por el nombre de Jesús y andando en Él, no tiene parte con nosotros. Está muerto. Y nosotros hemos sido redimidos. ¿Ves? Entonces, volviendo es que Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Amigo y amiga, estamos hablando de lo que es la verdad completa. Tú estás viendo que yo no te estoy defendiendo un punto, un texto. Yo no estoy defendiendo una palabra. Yo estoy defendiendo completa la Biblia. Estamos leyendo y eso que no te leí, hoy no te leí Génesis 3.15. Génesis 3.15 no te lo leí. Pero estamos hablando ahora mismito, es otra persona, pero es el mismo espíritu. Porque somos muchas personas de los hijos de Dios, pero el mismo espíritu. Y por eso tenemos que hablar lo mismo. Y por eso es que Dios, ya lo hemos hablado, por eso es que Dios está indignado con muchos. Porque se han hecho esclavos de la mentira y esclavos de los hombres. Cuando están llamados a vivir en libertad. La verdadera libertad es no comprometer la palabra de Dios. Así se vive en libertad plena y libre de culpa. Eso es una ñapita que me da el Espíritu Santo para que te lo diga. Así es que se vive libre de culpa delante de Dios. Así que dice la Escritura, verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Yo no sé qué más duda tú puedes tener,
Pero aquí la Escritura, mira a ver si puedes cambiar todo eso, a ver qué te vas a inventar, qué se va a inventar el diablo. Pero aquí vamos a ver si todas las palabras griegas, todo eso está enredado. Pero, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Precisamente dándonos a nosotros identidad, o más bien poniendo claramente las cosas en su lugar, poniendo claramente la identidad de Cristo para que nosotros descansemos y entendamos que esto no fue una personita que vino, que es el Dios Todopoderoso, que nos enseñó humildad, el amor verdadero. Él es, por eso dice, Él es el iniciador, Él es el primero y el último, Él es el que comienza y el que termina, Él es el inicio y el final de todas las cosas. ¿Ves? Nadie tiene mayor amor que este, lo dijo Jesucristo y ya se los enseñé también, que uno ponga la vida, que un amigo ponga la vida por otro. Y él fue el que, él hablaba de sí mismo, para que no vengas a inventar, porque Pablo vino y también hasta eso hizo alusión en algún punto dado, y dice, bueno, quizás alguno de ustedes ose en atreverse a dar la vida por un amigo, pero bueno, anyway, seguimos aquí. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, cuando un maestro repite, es porque comprendió que lo que quiere meterle es, grábate esto, esto es importante que lo comprendas, es importante que lo asimiles. Y repito, dice el apóstol Pablo, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, verso 23, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda creación debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces ya él aquí está diciendo que fue proclamado debajo de toda criatura que está debajo de los cielos. Y eso es fuerte, pero es lo que está confirmando. Y este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y él lo que está es simplemente alineado conforme a lo que el Espíritu ya dijo. Él está convencido que toda palabra que el Espíritu habló está hecha. Aunque no haya llegado el tiempo humano, terrenal, ya en la eternidad está hecho. La palabra de Dios, lo que Él dice, hecho está. ¿Ves? A modo de finalizar, como les prometí, y me gozo en anunciar esta palabra con gran gozo y alegría. Ahora vamos a ir a Apocalipsis y vamos a leer desde el capítulo, me parece 1, y quiero que analice esta escritura, y aquí en quien está hablando es Jesucristo. Y ahora mismo ya Él no tiene que andar de alguna manera, ya Él está hablando, está en su gloria, está sentado a la diestra del Padre, y fue Juan el que lo hicieron subir allá arriba. Jesucristo no bajó para acá. ¿Ves? Ahora pues yo no sé qué más te vas a inventar, pero bueno, es Jesucristo el que está hablando. Y le habla a sus 7 iglesias. Vamos a leer desde 7. He aquí vienen con las nubes. Vamos a leer desde el 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí,
viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que les traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora el 8 interviene Jesús hablando y dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es y que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Porque también si tenías duda con lo que es el Dios Todopoderoso, Jesucristo está hablando aquí, y Jesucristo está diciendo aquí, y está identificándose como que Él es el Dios Todopoderoso. Porque son uno. No son muchos. Son tres que son uno. Uno solos. Así que, amigo y amiga, esta es la evidencia que les hemos plasmado en el día de hoy. Usted puede escuchar este video completo para que usted pueda tener la evidencia, y después que usted analice, estudie, verifique. Entonces, cuando toda la evidencia está plasmada, yo entiendo que la evidencia apunta a toda la verdad. Eso es lo que yo entiendo. Yo soy es el nombre de Dios con el cual Él se identificó desde el tiempo de los hebreos. Y fue a quien Él le plació identificarse. Y todas las escrituras que hemos hablado a modo de enseñanza y no de tecnicismo por palabra. Y yo apelo una vez más a que puedas abrir tu entendimiento y recibir estas palabras con humildad en tu corazón para que puedas hallar la salvación y puedas salir corriendo. Pero eso es, dice por aquí, algunos amigos dicen, huyendo por tu salvación. Amigo mío, ni te la pienses, ni te la vivas, ni te la creas. Ni te creas que una media verdad te va a hacer salvo. Ni te creas que la devoción a María, a los ángeles, a los santos, las velas. Ni te creas que decir que Jesucristo es un profeta y que pues existía y que se hizo y que fue evolucionando y hasta convertirse casi en un Dios. Ni te creas que eso te va a hacer salvo. Ni te creas, no vas a participar, amigo mío. No es una mera, yo no estoy bromeando, yo te estoy hablando de algo muy serio. Muy serio. Ni te creas. Si te alcanza la muerte hoy, asegura tu salvación. Asegúrate aceptar a Jesús, a Jesucristo y todo lo que Él enseñó y habló. Jesucristo no necesita intermediario porque Él mismo se personalizó, se hizo personal, habitó con nosotros los hombres y volverá a habitar entre nosotros y con nosotros. Jesucristo no usó un intermediario para Él hablar, o más bien, para hablar, Dios hablar. Jesucristo no es John Smith. Jesucristo es Jesús. Y la Biblia está completa, de principio hasta final. Y no necesita que algún intérprete diga palabras que están en enseñanza, que nos enseñan con claridad quién es Jesús, cuál es el plan que Él tiene de salvación, y no necesita intérprete, porque ella misma tiene su intérprete personal y se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que, amigo, busca a Jesús, pide su ayuda, y yo te garantizo que si tú te dedicas a orar por tu salvación, yo te garantizo que Él en su misericordia va a poder abrir tus ojos y te va a dar el poder que necesitas para poder renunciar a toda obra de maldad, mentira, engaño, falsedad y todo lo que tu alma o tu vida ha sido ligada. Yo creo que esta palabra te hace salvo si la recibes. Así que yo oro en esta hora por aquellos que se arrepienten, aquellos que deciden, Señor, dale la fe que necesitan. Como tú bien has dicho, a cada uno de nosotros nos ha sido encomendada, nos ha sido dada una porción de fe. Y yo te pido que en esta hora, Señor, usted rompa las cadenas, todas las ataduras, que usted reprenda a Satanás de sus vidas,
que usted haga que enmudezca ese mentiroso, Señor, mi Dios eterno. Yo te pido por aquellos que se perdieron, que han apostatado, Señor, porque fueron engañados, Señor. No importa ahora las razones, pero sí importa que están delante de ti, están delante de tu palabra. Sí importa que tú los amas como nos amas a nosotros, Señor. Tú los amas y que tú has dejado las 99 en el redil para ir tras aquella que se perdió. Y es por este amor tan incomparable, este amor tan maravilloso, Señor, perfecto, que tienes por nosotros, que te pedimos, Señor, porque sabemos que tienes amor, que los pases por tu fuego, que los limpies, los purifiques, los perdones por su error, su extravío, y que los ayudes a escapar de los lazos de Satanás. Eres tú, Señor. Hemos declarado la palabra de justicia. Hemos llevado tu palabra y creemos que ella tiene el poder para romper ahora mismo ligaduras de impiedad, lazos almáticos, mi Dios. Creemos en esta hora, Señor. Creemos, Señor, en tu poder. En el nombre de Jesucristo declaramos libertad plena sobre todo aquel que en este momento, Señor, se rinde delante de tu palabra. Te doy gracias, Señor. Te glorifico. Espíritu Santo, toda la gloria sea para ti. Gracias por enseñarnos, Señor, esta tu palabra. Y gracias por lo que estás haciendo. Amigo o amiga que estás escuchando, si tomas la decisión y quieres orar para ser salvo, dile, o quieres orar para reconciliarte, dile ahí donde estás que Jesucristo está aquí, nuestro Dios está aquí. El pacto, su promesa está aquí. Y está donde usted está, allí está el Señor. Porque gracias a Dios, Él no es un Dios de palo. Él es unisciente. Está en todo lugar, en todo momento, a la misma vez. Él es el verdadero Dios, el único Dios y verdadero. Así que dile, Señor, yo renuncio al Islam. Yo renuncio a Testigos de Jehová, al catolicismo. Yo renuncio a la religión que usted practique, que no sea verdadera. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Y yo te acepto a ti, Jesucristo, como mi Salvador, como mi único Salvador, como mi verdadero, el Dios verdadero. Y yo te confieso a ti como mi Salvador. Y te pido que perdones mis pecados, mi maldad, mi falsedad. Que tú perdones, Señor, me perdones. Y te pido que vengas a mi vida y que hagas de mí me hagas nuevo y salvo. Yo te confieso, Señor. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que eres Dios. Y creo que estás sentado a la diestra del Padre. La muerte no pudo retenerte. Moriste en la cruz por mí. Y yo hoy recibo tu sangre y recibo tu perdón. En el nombre de Jesús me declaro salvo. En el nombre de Jesús me declaro hecho hijo. Me declaro hecha hija. En el nombre de Jesús te pertenezco. Y te pido, envíame el Espíritu Santo, Señor. Lléname con tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, porque tal cual se han rendido delante de tu presencia, sabemos, Señor, mi Dios eterno, sabemos que tú no tardas en cumplir tu palabra y te pedimos que sean llenos de tu Espíritu, que sean llenos de tu Espíritu por el Espíritu Santo, que sean investidos de poder y autoridad para que no te nieguen delante de la corrupción en la que se vive. Yo te pido que el poder nos invista de hecho a todos para que podamos tener nuestra cabeza en alto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por tu palabra, te bendigo y te exalto, Señor. Declaro salvación y libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigo, que Dios te bendiga, amiga, que Dios te guarde y te bendiga. Y si tú nunca has hecho la oración de salvación, es la misma. Ríndete y acepta a Jesús. Y dile, Jesús, tú de hoy en adelante eres mi Dios, único y exclusivo. Y te entrego mi vida. Y ya no quiero vivir para mí. Ya no quiero vivir para nada más que no seas para ti. Quiero vivir para ti y morir para ti. Y si tú has hecho esa oración, ya eres salvo. Ya eres salvo. Tienes que creerlo. Y te invito a que descargues la Biblia de las Américas, Biblia de Reina Valera del 60, lo puedes hacer también de estudio. Y comiences a preguntarle al Espíritu Santo y a llenarte de Él. Ora para que Dios te posicione en un lugar donde prediquen la verdad, tal y cual es, de Jesucristo.
Amén. Así que un fuerte abrazo y ya nos veremos pronto, según como diga el Señor, trayendo la palabra de vida, que tiene poder para salvar, pero si usted lo cree. Amén. Dios te bendiga.